Buenos días, profe. Soy Salomé Lupero y hoy voy a hablar sobre la respiración celular y la fotosíntesis. Como podemos ver, en mi dibujo se encuentra la célula vegetal con cada uno de sus organelos. Primero, una breve explicación es que la célula vegetal realiza dos procesos fundamentales para la vida tierra, que es la fotosíntesis, como podemos ver aquí, y la respiración celular. Estos dos procesos están conectados entre sí, ya que uno produce la sustancia que el otro necesita para poder complementarse. La fotosíntesis ocurre en el cloroplasto, mientras que la respiración celular ocurre en la mitocondria, pero ambos se complementan para tener viva tanto a la planta y darle energía. Ya. Primero vamos a hablar sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas, algas y algunas bacterias utilizan la energía solar, como podemos ver aquí, la energía solar para fabricar su propio alimento, es decir, la glucosa. Además, liberan el oxígeno que nosotros necesitamos y este proceso se contiene en los cloroplastos, que contiene el pigmento de clorofila encargado de captar la luz solar. La fotosíntesis se divide en dos fases, la fase lumínica y la fase oscura, que ocurre en el ciclo de Calvin. La fase lumínica ocurre en la membrana de los telocoides, como podemos ver aquí, que son sacos acopilados dentro del cloroplasto. En la fase lumínica, lo que pasa es que la luz solar es capturada por la clorofila y se usa para dividir moléculas de H2O, agua, y de O2, oxígeno, de protones y de electrones. Los electrones se mueven por una cadena de transportes de electrones similar a la de la respiración celular. Mientras los electrones mientras los electrones avanzan, se permite formar el ATP, la energía química, y el NADPH, como podemos ver aquí, una molécula que transporta electrones. El oxígeno, ahí en este momento es cuando el oxígeno se libera al ambiente como subproducto. Los productos finales que ocurre en la fase lumínica es el ATP y el NADPH, que se usarán en la siguiente fase, en la fase oscura. Y se expulsa también O2, oxígeno, que sale al aire para que los seres vivos puedan respirar. En la siguiente fase, la fase oscura o ciclo de Calvin, ocurren los estomas del cloroplasto, que es el espacio que rodea los tilacoides. En este espacio rodea los tilacoides. Lo que pasa en la fase oscura es que no necesita luz directamente, pero sí se usan moléculas de ATP y NADPH, que es necesaria para el ciclo de Calvin, que se generaron en la fase lumínica. El dióxido de carbono, el CO2, que la planta toma el aire, aquí podemos ver cómo el CO2 entra para que la planta tome el aire y se combine con compuestos dentro de los estomas para formar la glucosa. Es un proceso mucho más lento, donde el carbono se fija y se convierte en azúcar. Aquí podemos ver que se convierte en azúcares. Los productos finales es la glucosa C6H12O6, que servirá como fuente de energía para la planta. Y también se forma el ADP y el NADP más, que se reciclan hacia la fase lumínica. Y la fase oscura saca el NADP y el ADP, y esto ayuda a la fase lumínica. Todo aquí se complementa, todo aquí es como un ciclo. Lo que caracteriza más a la fase oscura es que esto siempre se tiene que dar esencialmente en la noche, porque en la noche se libera el CO2 y en la fase lumínica, en cambio, expulsa el O2, que es el oxígeno que necesitamos nosotros para poder vivir. En la respiración celular es en proceso inverso a la fotosíntesis, ya que aquí la glucosa producida en la fotosíntesis y el oxígeno del aire para poder obtener la energía en forma de ATP, que se usa para todas las funciones vitales. Ocurre en todas las células, tanto animales como vegetales, pero la respiración celular ocurre principalmente en la mitocondria. Ya la primera parte es la glucólisis, que aquí podemos ver. Se encuentra en el citosol
es el líquido de citoplasma fuera de la mitocondria. Es una molécula de glucosa que se rompe en dos moléculas de piruvato, que este proceso no necesita oxígeno porque es anaeróbico. Al romperse en dos moléculas de piruvato se forma más dos ATPs. Se forman más dos ATPs, que es la energía directa, dos moléculas de NADH, que lleva electrones a la mitocondria, y se forman dos moléculas de piruvato que siguen los siguientes pasos. De ahí se da la oxidación del piruvato, ocurre en la matriz mitocondrial. Se transforma en acetil-CoA, liberando CO2 y generando más NADH. Aquí, generando más NADH. Este proceso está conectado con la glucólisis, con el ciclo de Krebs. En cambio, aquí en el ciclo de Krebs también ocurre en la matriz mitocondrial. Lo que pasa aquí es que el acetil-CoA se descompone y libera CO2 y produce energía para formar NADH, FADH2 y un poco de ATP. Estos electrones cargados son transportados a la última fase. Los productos que genera el ciclo de Krebs son 2 ATPs, 6 NADH y 2 FADH2. El siguiente es la cadena de transporte de electrones y el ATP sintasa. Ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Aquí lo que pasa es que la NADH y la FADH viajan por una cadena de transporte de proteína. Mientras avanza, va bombeando protones al espacio intermembral, creando una gradiente de energía. Luego, al entrar los protones por la ATP sintasa, se entran hasta 30 moléculas de ATP. Al final, los electrones se combinan con oxígeno y protones para formar 6H2O, que es agua. Y los productos finales es H2O, el agua, y ATP, que es energía libre para usar. Ahora, una conexión entre el ciclo de Krebs y y el ciclo de Calvin es que en estos procesos se complementan, ya que uno necesita del otro, porque uno genera los productos que va a necesitar el otro. En sí, estos no son iguales, pero se complementan porque ya estos dos hacen que se expulse el oxígeno para los seres vivos. Ya. Ya. En esta parte, vamos a hablar sobre las partes de cada una. En la primera parte podemos encontrar lo que pasa lo que pasa en el ciclo de Krebs. Estos procesos ocurren en las membranas biológicas, son cadenas de transporte de electrones de la fotosíntesis en la parte superior y la cadena de transportes de electrones de la respiración celular, que es la parte inferior. Aunque ocurre en un cloroplasto y la otra en mitocondria, su función esencial es formar ATP, que es la energía que usa las células. Y ya, muchas gracias.